PASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV, Televisión Global, el programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional. Esta noche con el tema Irán, el eje de una encrucijada geopolítica. La visión geopolítica de Irán es compleja y estratégica, moldeada por su historia imperial, su identidad islámica chiita, su ubicación clave en Medio Oriente y su enfrentamiento con potencias regionales y globales. Su geografía y su centralidad estratégica, al situarse entre el Golfo Pérsico, el Mar Caspio y Asia Central, lo convierte en un pivote energético global. Controla el acceso al estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Sus fronteras con potencias rivales o zonas en conflicto, dígase Afganistán, Pakistán, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia, obligan a Teherán a tener una diplomacia de contención activa y permanente. Irán busca independencia energética, tecnológica y militar como principio geopolítico. Su enorme riqueza petrolera y sus yacimientos gasíferos son un arma tanto económica como política. Consecuentemente, el petróleo se constituye en una poderosa herramienta de presión que es parte de su política exterior. Irán se ve a sí misma como el país heredero del imperio persa, lo que alimenta una percepción de excepcionalismo cultural e histórico. Esta identidad imperial preislámica, combinada con la revolución islámica, genera una visión de sí mismo como un actor distinto a los estados árabes y un polo autónomo en el mundo islámico. La República Islámica de Irán se autodefine como líder del Islam chiita y desde el año 1979 ha impulsado una visión revolucionaria y antioccidental. De hecho, ha apostado por el eje de resistencia que incluye a Hezbollah, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen, y apoyo ideológico y estratégico a facciones palestinas como Hamas, y por qué no decirlo también con la yihad islámica, lo que le ha puesto, o que le ha supuesto más bien, ser ubicado entre los países del eje del mal, conforme a la doctrina de los estados paria que impulsa a los Estados Unidos. En cuanto al programa nuclear iraní, en tanto herramienta de poder estratégico, es el factor disuasivo que busca consolidar ante amenazas existenciales como la de Israel, principalmente la de Estados Unidos o Arabia Saudita, recordando que el Plan de Acción Integral Conjunto del año 2015, suscrito con el presidente Obama, y cuyo colapso tras la salida de Estados Unidos de este acuerdo en el año 2018 con el presidente Trump, mostró la tensión entre su deseo de legitimidad internacional y su interés en mantener capacidad nuclear latente. Su visión multipolar del mundo nos lleva a ofrecer una franca resistencia al orden unipolar norteamericano y promueve la cooperación con potencias como China, como Rusia, inclusive con India, y su ingreso, por supuesto, en los BRICS como una estrategia de integración. En cuanto a su relación con Israel, lo ve como un proyecto colonial, expansionista y antimusulmán, sostenido por Estados Unidos y Occidente. La causa palestina es para Irán un eje moral y geopolítico que le permite posicionarse como defensor de los oprimidos y líder del Islam político, aunque su confrontación con Israel ha sido mayoritariamente indirecta hasta junio de este año, en que se ha producido una guerra abierta. El riesgo de una radicalización de ambas partes y el colapso del orden regional tras la guerra de Gaza que se inició en el 2023 y que permanece es lo que preocupa actualmente al mundo. En cuanto a su resistencia frente a sanciones y el cerco occidental que tiene,
La geopolítica iraní está profundamente marcada por décadas de sanciones económicas y su estrategia ha sido llevar adelante una economía de resistencia basada en la autarquía, la diversificación y los mercados alternativos. Para analizar este tema se encuentra con nosotros Luis Antonio Quesada Pavón. Él es PhD, ingeniero, máster en ciencias, máster en administración de negocios en de importantes universidades tanto del Ecuador, de Estados Unidos, Canadá y Cuba. Mencionar también que ha sido columnista del diario El Telégrafo y es presentador de un programa radial de opinión a través de Radio Morena. Y no quisiera dejar de mencionar que también ha sido catedrático e investigador de las universidades SPOL y UES. Pues bien, damos una vez más la más cordial bienvenida a Luis Antonio Quesada. Muchas gracias, Timmy. Es una grandilocuente presentación, la cual estoy muy agradecido. El tema Irán creo que es un tema que ha estado bastante analizado y discutido. Y yo quisiera proponerte, Timmy, que nosotros lo veamos, perdón, más desde el punto de vista académico. Miremos lo que tú acabas de demostrar y de presentar. Establece una clara visión de lo que es Irán, que se basa en algunos ejes o temas que tú los has graficado muy claramente. Primero, establecer cuál es el poder regional y proyección de influencia que tiene Irán. Luego, yo creo que ha sido muy hábil la forma como tú has descrito la confrontación que tiene Irán con el occidente, que bueno, viene desde 2018 y antes, ¿no? Plagado de sanciones económicas y acusaciones de enriquecimiento de uranio para su poder nuclear, lo que le ha forzado a Irán a buscar un acercamiento a bloques alternativos. Y es el miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, tiene relaciones incómodas pero estratégicas con Rusia y China. De hecho, es el proveedor, uno de los proveedores principales de hidrocarburos a China. Y eso ha hecho que sus alianzas que tiene Irán choquen con los intereses energéticos y militares de la hegemonía de los Estados Unidos. Y eso ha creado lo que tú describes, conflictos abiertos y de tensión permanente, que ahora, luego de la introducción militar de los Estados Unidos, pues hay un riesgo de una escalada regional bastante peligrosa, ¿no? Pero a todo esto que ya nos presenta un gran país, es un país de pues casi 2 millones de kilómetros cuadrados y con muy cercanos a los 100 millones de habitantes, pues es un país no muy pequeño. El tema de los cuatro ejes que tú has descrito, hay que añadir un problema adicional que tiene Irán, que es su crisis interna y la resistencia que hay al régimen imperante, que es una teocracia, que pues parecía que había una reacción social creciente cuando murió Masha Amini en el 2022, pero que ha sido manejada bastante férreamente por los ayatolas, ¿no? Que han demostrado que tienen una capacidad y una resiliencia muy férrea. Para hacer un corolario de lo que tú y yo hemos analizado en este momento, yo creo que Irán se encuentra en este momento en una posición ambigua, pero peligrosa y poderosa. Se ha aislado del mundo occidental, es la verdad, pero presenta tal vez una nueva arquitectura global que está liderada ya muy diferente de lo que era hasta hace unos pocos años, ¿no? Realmente la hegemonía global es muy distinta a la del Irán antiguo y creo que el Irán
apuesta muy claramente a resistir, a influir, a sobrevivir y a expandirse. Yo creo que con este eh, eh, parangón que estamos haciendo, podríamos iniciar ya qué es lo que creemos, tú y yo, y con mi ayuda, qué es lo que creemos que Irán tenga para el futuro, cuáles son los problemas básicos del Irán. Muchas gracias, mi querido Antonio. Excelente introducción la tuya, que complementa lo que yo había dicho inicialmente. Eh, Antonio, para entrar en materia en cuanto a las preguntas que yo quería plantearte, ¿cómo influye la ubicación geográfica de Irán en su visión geopolítica y en su aspiración de liderazgo regional? Bueno, vamos a tener que focalizarnos en qué es bueno Irán. Irán es un país montañoso, desértico, con muy poca capacidad agrícola, pero tiene las mayores reservas de petróleo y gas natural del mundo. Creo que en petróleo es el tercero o cuarto más grande productor y exportador, y con reservas probadas, y realmente pues es el proveedor principal de gas natural, que son los combustibles fósiles más utilizados. Ahora, su posición geográfica, especialmente la comunicación que tiene entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo, crean un encuelle peligroso y estratégicamente eh, eh, que podría ser utilizado estratégicamente por Irán, que es el estrecho de Hormuz. Y claro, esta posición geográfica crea para el Irán un poder internacional que no ha podido ser contenido por las sanciones internacionales. Y claro, a pesar de que dentro del Irán hay una inflación, desempleo y la devaluación de la moneda del rial, que crea un descontento social muy creciente, porque hay que recordar que a pesar de que la generación moderna de iraníes, los iraníes jóvenes, no vivieron el deslumbrante mundo del Shah, ¿no? Del Shah Pahlavi. Eh, Sin embargo, Irán no ha sido realmente tan aislado, porque tiene al frente países árabes que tienen una proyección moderna muy poderosa. Y claro, están no más lejos de 100 kilómetros, y la comunicación que tienen con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, pues se transmite a las generaciones nuevas del Irán, porque suspiran por algo que sea diferente. Y eso crea realmente el descontento social que ha ido creciendo a través de los años. Y es uno de los pilares donde se asienta el, el deseo de Israel de someter al Irán. La posibilidad de que la generación joven iraní se rebele en contra de la teocracia de los ayatolas. Ahora, vemos que eh, Irán ha tenido que recurrir a un enfoque económico poco tradicional y poco ecléctico. Tiene un comercio clandestino de crudo que se orienta especialmente a China, ¿no? Que es una de las salidas principales. Y evidentemente, pues lo conocemos nosotros muy de primera mano, las alianzas económicas que ha hecho Irán con Venezuela, con Rusia, con Siria, ¿no? Lo cual viene muy agravado y peligrosamente claro de una economía informal y de redes paralelas controladas por los guardianes de la revolución.
los guardianes de la revolución son una milicia, por llamarlo así, porque realmente son más allá de un ejército, ¿no? Digamos que es un ejército comandado por fanáticos religiosos. Y esto hace que el Irán ha convertido a su economía en un modelo de resistencia y de supervivencia estructural, a pesar de que el costo para la población ha sido muy grande, ¿no? Entonces, tú miras el poder geopolítico que tiene Irán se basa muchísimo en su situación geográfica y en sus fuentes naturales de riqueza, petróleo y gas natural, ¿no? Claro que sí. Antonio, tú mencionabas de la demografía de Irán, basada en una sociedad bastante joven, diversa y cada vez más impaciente por esa problemática histórica que les viene desde siempre. Hasta 1979 estuvo el Shah Reza Pahlavi, que desaparecido ya, y luego con la revolución ese mismo año, pues las circunstancias de Irán habrían cambiado radicalmente. Quería consultarte en estos días, o últimamente, se ha visto declaraciones del hijo del desaparecido Shah de Irán, como que daría la intención de que quiere aproximarse a las fuerzas políticas de su país en aras de retornar a Irán y asumir su supuesta herencia en función del linaje de sangre que le pertenece a él. En todo caso, ¿cómo ves tú la posibilidad de que el hijo del Shah, Reza Pahlavi, regrese a Irán bajo circunstancias políticas excepcionalísimas? ¿Cómo lo ves tú, Antonio? A ver, Timi, yo creo que nosotros debemos analizar en qué se fundamenta el poder que tiene la teocracia iraní. ¿Cuál es el poder real que tienen los ayatolas? Porque ya no me voy a referir realmente al ayatollah Khamenei, ¿no? Porque él podría ser sustituido muy fácilmente por el segundo o tercero dentro del sistema teocrático. Pero debemos ser muy claros que todas las teocracias, todas las dictaduras, todos los poderes gubernamentales autoritarios tienen un enfoque y una base militar que en el caso de Irán es un poder asimétrico de alcance regional. ¿A qué me refiero esto? Que Irán tiene una capacidad muy grande para librar guerras no convencionales. Y evidentemente tenemos que analizar de dónde viene la capacidad de Irán para tener la posibilidad de librar guerras no convencionales, que es el tipo de guerra que se ha manejado con Israel durante bastantes años, casi décadas, ¿no? En primer lugar, tenemos que mencionar lo que estaba yo diciendo, Guardia Revolucionaria Islámica, que es una estructura político-militar paralela. Es más que un ejército, ¿no? Porque su poder económico y su control militar les da una fuerza y un poderío dentro del Islam y dentro de la región, como no tiene ninguna otro país en el mundo. Además, tiene algo que se denomina la fuerza Quds, QUDS, que es el brazo externo de operaciones extranjeras, especialmente en Siria, Irak, Líbano y Yemen. Entonces, la Guardia Revolucionaria Islámica es un supraejército que maneja realmente esta capacidad de crear y manejar guerras no convencionales. Pero además tiene una estrategia de guerra de desgaste. ¿Qué es lo que significa? Irán, mira, a pesar de que todo el mundo esperaba una reacción violenta de Irán frente al bombardeo de los Estados Unidos a las bases nucleares en el Irán, pues la respuesta de Irán fue bastante opacada, por decir opaca, no opacada, opaca. O sea, no fue la violenta reclamo que podía traducirse en lanzarse contra Israel y contra... Pues avisaron que iban a bombardear las bases militares del pobre Qatar, pero avisaron, ¿no?
para que no haya muertos de por medio, ¿no? Y Irán no busca confrontaciones directas con potencias como Estados Unidos e Israel, pero en cambio, mediante grupos armados afines, mantiene una gran tensión en la región. Ahora, tenemos que ser muy claros en mencionar su capacidad nuclear, que no es producto de la teocracia de los ayatolas. El difunto Shah de Irán, Raza Pahlaví, ya propuso a los Estados Unidos y a la comunidad mundial que Irán debía estar generando su propia producción nuclear. Eh, Indudablemente al Shah no le dieron tanta importancia, pero la economía de Irán en la época del Shah, pues le permitió tener los principales grupos de científicos, crear los primeros laboratorios para enriquecimiento acelerado del uranio 238, 235 a la molécula 238. Que eso ya viene, pues, estamos hablando de más de 50 años, ¿no? Entonces, la capacidad nuclear de Irán es una realidad. Ahora, ¿cuán avanzada está el proceso de enriquecimiento de uranio 235? Pues yo creo que Irán usa su desarrollo nuclear como un medio de constante incertidumbre y como es un país bastante montañoso, muy difícil de ser escrutado, pues mantiene no solamente a los Estados Unidos y a Israel en tensión, sino a todo el mundo porque evidentemente pues no queremos que haya un chimpancé con revólver, ¿no? O sea, no quiero ponerlo tan peyorativamente, pero dudamos de la capacidad y ecuanimidad que pueda tener Irán si podría desarrollar una, un arma nuclear. Entonces, yo pienso que Irán es una potencia desafiante en un orden incierto, ¿no? La fuerza geopolítica es muy singular la que tiene Irán y su capacidad, ¿no? ¿Y de dónde viene la capacidad? Irán es una cultura milenaria, ¿no? Viene de un pasado imperial persa y tiene un poder ideológico bastante, una cultura, digamos, país, una cultura, Estado, un poder ideológico muy profundo, que viene de la mano con la capacidad militar descentralizada, realmente, porque su ejército es un super ejército con mucha autonomía económica y eso le ha dado una voluntad al país de resistir sanciones y aislamiento. Ahora, su posición en el ajedrez mundial depende de algunos factores y voy rápidamente a mencionar, ¿no? El primer factor es la evolución del conflicto de Gaza y el rol que Israel vaya a tener ahí. O sea, lo cual significa, en otras palabras, si Israel y los palestinos no llegan a un acuerdo de paz, ¿no? Y si jamás de alguna manera aceptan un cese de fuego, que no va a ser permanente, pero que disminuya la hostilidad, si devuelven a los Rehenes, sí. secuestrados, ¿no? Pero el conflicto de Gaza e Israel, siendo un eje muy principal en este análisis, también tenemos que tomar en cuenta que China y Rusia tienen mucha importancia en un mundo multipolar. No han, su apoyo a Irán ha sido, por decirlo, muy discreto, pero es un apoyo directo, ¿no? Y tenemos que tras la muerte del líder religioso Jamenei, pues el poder, perdón, el poder de los ayatolas, en lugar de decrecer, ha crecido. Ahora,
Tenemos que tomar en cuenta adicionalmente que sí hay una posición social, una presión social interna que podría marcar de alguna manera el inicio de una nueva etapa histórica. En conclusión, Irán tiene una realidad política compleja, sin embargo, muy resiliente y en transformación constante. Pero en todo caso, Antonio, perfecto, lo que te consultaba es, ¿ves tú que hay alguna posibilidad de que retorne el hijo del desaparecido Shah Reza Pahlavi para esa Eh, transición que tú mencionas? yo creo que ni siquiera eh, el Shah de Irán, el desaparecido Reza Pahlavi, es estudiado en la historia iraní. Eh, yo pienso que la juventud iraní va a buscar un nuevo tipo de liderazgo. No creo que debe haber todavía gente de mi eh, eh, época que todavía en Irán suspiren por la gloria de la época del Shah. Yo tuve la suerte de visitar la primera vez a Irán durante el gobierno del desaparecido Shah Pahlavi y realmente pues era un país fastuoso, ¿no? Ahora, tenemos que pensar, no creo que la dinastía Pahlavi pueda retornar al poder. Podría tener algún nivel de influencia, pero no creo que eso es lo que busca la nueva generación, generación más joven de iraníes, ¿no? Yo pienso que la geografía le da a Irán poder, pero la demografía que tiene el Irán le provoca tensión, ¿no? Entonces, tenemos ahí que analizar que hay una nación que tiene una cruce de civilizaciones, ¿no? Que vienen desde, como decía, desde de la cultura persa hasta la época, y claro, su ubicación crítica, como tú lo mencionaste, el Golfo Pérsico, el Mar Caspio y su situación en el Asia Central, su comunicación con el mar Mediterráneo, pues le da un predominio muy importante y vuelvo a insistir, el control parcial que tiene sobre el estrecho de Hormuz, que es un punto neurálgico en la economía mundial, ¿no? Pero es un país montañoso, ¿no? Claro, tiene unas cadenas de montañas que le hacen de alguna manera una protección natural que, bueno, que por un lado, que nosotros los ecuatorianos lo vivimos en menor grado, nuestra cordillera de los Andes impide que el Ecuador sea una unicultura. Y en un país tan pequeño como el Ecuador, nosotros tenemos que aceptar la multiculturalidad. Imagínate lo que sucede en el Irán. La situación montañosa que tiene el Irán, que le sirve de protección natural, también dificulta la integración nacional y sobre todo la agricultura extensiva. Y claro, para un país de casi 100 millones de habitantes que no pueden dedicarse a la agricultura, que no está industrializado propiamente dicho, pues tiene un problema muy grande demográfico, ¿no? Y tiene unas zonas desérticas y áridas muy extensas, ¿no? El Dash, el Kabir, Dash, el Lut, dominan gran parte del territorio, más del 50% del millón de kilómetros cuadrados de Irán son desierto. Entonces, el tema va, ¿qué es lo que quiere la generación joven? La generación joven indudablemente no creo que quiera ir a la agricultura. La generación joven quiere un proceso de industrialización rápido, porque lo ven reflejado en lo que es Israel, ¿no? Y ellos quisieran ser la versión israelí en el mundo árabe, a pesar de que evidentemente los iraníes no se consideran árabes, ¿no? De hecho, no hablan el árabe, ¿no? Hablan el persa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tiene Irán para lo
ofrecer a los jóvenes? Pues no mucho que les interese. Ventajas militares y defensivas. O sea, realmente mira lo que es vivir bajo la tensión de una guerra interna como la que tenemos en el Ecuador. Pues a la gente joven no le gusta eso, ¿no? Claro. Y creo que hay que analizarlo desde ese punto de vista, qué es lo que el joven iraní desearía en el futuro. Pero definitivamente no creo que sea el regreso a la dinastía Pahlavi. Antonio, ¿cómo proyecta Irán su modelo ideológico en países árabes hostiles, por supuesto, a Irán, pero mayoritariamente sunitas, recordando que el 80% son sunitas realmente en Sí, Oriente ujú. Próximo. Apenas es una minoría la facción chiita. Y ahí viene lo interesante y lo sui generis. ¿Cómo intenta proyectar su poder, su influencia, si ellos son chiitas frente a la gran mayoría que suponen y son hostiles, dicho sea de paso, las grandes mayorías árabes sunitas? ¿Cómo lo ves tú? Yo quisiera contestar a tu pregunta completando la idea que tú me dijiste sobre el regreso de la dinastía Pahlavi y lo que los jóvenes quisieran. Irán es una fuerza latente tanto para el cambio como para la resistencia dentro del mundo árabe. Eh, y Irán, indudablemente, es bastante distinto del resto de países del Asia Menor, el Medio Oriente. Tiene una alta urbanización, pues es evidente que al no tener territorio o tierras cultivables, la gente ha ido a poblar ciudades. 75% de la población viven en ciudades. Teherán es una ciudad con más de 9 millones de habitantes. Tiene indudablemente una sociedad muy joven. La mayoría de la población tiene menos de 35 años, que es algo distinto a de los otros países árabes tradicionales, ¿no? Y claro, lo que tú acabas de anotar, su diversidad étnica, que no hablemos de su diversidad teocrática, hablemos de su diversidad étnica. La mayoría, 60%, tienen origen persa, ¿no? Más o menos un 20% que son turcoparlantes tienen origen azerí, ¿no? Son de origen turco. Hay árabes, kurdos, baluchis, turcorromanos y otros grupos minoritarios. Esta diversidad étnica crea una tensión étnica que es tan o más profunda que la división eh, teocrática. Creo que aceptan el Islam como una realidad, el Islam chiita, ¿no? Que es la mayoría del país, pero también están lo que tú mencionaste, los sunitas, ¿no? Hay cristianos, judíos, zoroastrianos, y hay un detalle crucial, que la combinación que tiene el Irán, y esto creo que va a contestar lo que tú me preguntas, esta combinación que presenta el Irán de una juventud urbana, ¿no? Una juventud que habita ciudades, más la represión política de la teocracia y más la precariedad económica con que vive la sociedad y los ciudadanos iraníes, están creando una presión social explosiva. Y sí, se han dado protestas recurrentes, lo que ha permitido que Israel crea que puede influir positivamente para que haya un cambio interno, ¿no? Utilizando un síntoma demográfico político de tensión profunda, ¿no? Entonces, yo diría que este país montañoso, inhóspito, con una diversidad interna muy grande, con una juventud que ya no quiere vivir bajo los mismos dogmas, pues está muy encaminado a que pueda tener un cambio fundamental, ¿no? Eh, Porque la juventud lo que condena no solamente es
el poder autoritario de la teocracia de los ayatolas, ¿no? Sino condena el aislamiento. La población iraní tiene la esperanza de una renovación, y yo creo que lo que no han logrado la teocracia iraní es que la mayor amenaza que tienen este gobierno autoritario es que los jóvenes no logran adaptarse a realidades que les está ofreciendo este tipo de gobierno, ¿no? Entonces, yo pensaría que de alguna manera el Irán del futuro va a tener que lidiar con la juventud que quiere un cambio, con el desgaste natural que tienen las teocracias o los gobiernos autoritarios. Sin embargo, la religión islámica tiene una capacidad muy grande de convencimiento. De hecho, tú ves que las religiones, especialmente el cristianismo y muy profundamente el catolicismo, son de religiones que tienen membresía decreciente. El Islam crece y para muchos es la forma como se ha expandido el Islam. Viene muy de la mano precisamente por lo que ha hecho el Irán para influir en el mundo internacional. Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Perfecto, Antonio. Aquí hay una pregunta interesante que quiero plantearte. A raíz del año 79, con la caída del Shah Reza Pahlavi, la asunción al poder de el Ayatollah Khomeini en esa época, se produjo el secuestro de los funcionarios de la embajada americana en Teherán. Y luego, en los subsiguientes años, la posición de Irán ha sido ubicada por el gobierno de Estados Unidos en el marco de su doctrina de los países canallas, de los países parias. Y así está catalogado Irán en esos términos. ¿Cómo ves tú la confrontación de este país, de Irán, con Occidente? Y lo que te decía, haber sido encasillado en este eje del mal, en los términos de la doctrina americana de los países rebeldes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no hay duda que el Irán, que de alguna manera u otra acogió y financió a, a Al Qaeda. Y creo que en el profundo del sentimiento americano culpan a Irán directa o indirectamente del terrible afrenta que tuvo con el colapso de las Torres Gemelas de Nueva York. Y como es necesario indicar, el bombardeo que sucedió recientemente, el ataque aéreo de los Estados Unidos contra las tres instalaciones nucleares del Irán, marcan probablemente, diría yo, el mayor acto directo de agresión entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979. Y me atrevería a decir el bombardeo que ha querido el mundo que pase de alguna manera desapercibido, pero sí crea un antes y un y después. Y las repercusiones ya no son hipotéticas, ¿no? Son reales y podrían ser inmediatas y peligrosamente escalables. No hay duda que Irán tiene culturalmente mucha paciencia para la venganza. Y yo creo que el bombardeo ha sido un acto muy superior, un acto de guerra muy superior a lo que se vivió en 1979, aún con el secuestro de los funcionarios de la embajada en Teherán, que fue
realmente una bomba mediática, pero no tuvo la repercusión que tiene en lo que el bombardeo directo de los Estados Unidos al Irán. Yo pienso que hay una línea cruzada, se cruzó una línea, ¿no? Porque atacar directamente el corazón del programa nuclear iraní por Washington ha hecho lo que era casi impensable durante décadas, que haya una confrontación directa entre los dos países. Y tú claramente lo has expresado. Sí, Estados Unidos ha declarado muy abiertamente que Irán es su enemigo, pero es un enemigo al cual hay que tenerlo, como dice el viejo adagio, ¿no? A los enemigos hay que tenerlos cerca porque a los amigos se los tiene más lejos, ¿no? Se ha cruzado esa línea. Ya el status quo que existía, pues ya por casi 5 décadas de no agresión entre Estados Unidos y el Irán, se rompió. ¿Y cuál sería la respuesta? Pues yo creo que la respuesta la tendremos no inmediatamente, pero tenemos que ser muy claros que el bombardeo de las instalaciones representa tres cosas. Una ruptura contra la doctrina de contención indirecta, es decir, el status quo que vivieron por 5 décadas eh, el Irán y Estados Unidos. Es un acto de guerra, aunque limitado en su escala, pero es un acto de guerra, ¿no? Y hay un mensaje muy claro. La paciencia de los Estados Unidos contra Irán ha llegado a su fin. Entonces, si analizamos desde estos tres puntos de vista, ¿no? Pues podemos ver que nos deja al mundo ante una pregunta escalofriante. ¿Comienza aquí una guerra abierta o estamos ante una última advertencia antes del colapso diplomático total? Porque evidentemente ya es un poco nihilista pensar que vamos a tener una solución diplomática, ¿no? Fíjate que el presidente Trump ha intentado llegar a un acuerdo diplomático después del bombardeo, pero yo no veo que realmente haya tenido un eco claro desde el lado iraní. Es decir, eh, no creo que podamos aquí aplicar la máxima de que el que calla otorga, ¿no? Yo creo que en el caso de Irán hay que esperar que está silencioso, mas no callado, ¿no? Claro, Eh, pero Antonio, aquí cabría una precisión, y te pido que me disculpes de haberte interrumpido. Aquí cabe una precisión. Esto de la doctrina de los países parias, de los países revoltosos, como Estados Unidos los denomina, es una doctrina que se establece después de los años 90, con el fin de la Guerra Fría. Con el fin de la Guerra Fría, no había necesidad de tener esta doctrina porque había un enemigo al frente, había una razón de ser de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, había la razón de ser del por qué su adoptado presupuesto para defensa. Cuando termina la Guerra Fría, pues parecería que los Estados Unidos se ven abocados a reducir el número de efectivos, a reducir el presupuesto en términos de defensa, y había que buscar la posibilidad de generar un nuevo enemigo, una nueva amenaza para los Estados Unidos. Y se arma la doctrina con el presidente Bill Clinton, esta doctrina de los estados renegados, y se incluye a Irán, a Corea del Norte, se le incluye a Irak en esa época, Yemen, Yemen, que no ha sido resuelto todavía. Pero realmente el objetivo, siendo realistas, Antonio, el objetivo era, te digo, dar la justificación al Pentágono para que ellos puedan justificar los ingentes gastos en defensa. Entonces, esa es quizá la realidad de por qué Irán termina encasillado en esta posibilidad, al margen de lo que sucedió en el año 79. Pero yo lo veo así. Este es un bueno, análisis muy geopolítico de muchos analistas, en donde dicen que había la necesidad
frente a la no existencia ya de una amenaza como era la Unión Soviética o la ex Unión Soviética, y frente a esa realidad era importante armar un nuevo enemigo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, es indudable que la teoría bélica recomienda que tanto el agresor como el defendido tengan un enemigo visible. Cuando el mundo deja de ser bipolar, ¿no? Cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, pues el enemigo visible, que era la Unión Soviética, pues ya no tiene sentido. Y construir a China como un enemigo visible se les ha vuelto bastante difícil, ¿no? Mira que los esfuerzos han sido muy profundos para encasillar a China dentro de el enemigo visible de los Estados Unidos. Pero yo creo que el gobierno chino, desde Mao Zedong, ¿no? Que sí era bastante agresivo, eh, ha procurado eh, tener hegemonía y un desarrollo económico independientemente de competir bélicamente con nadie, ¿no? En más de 40 años o 50 años, China no ha tenido conflictos bélicos directos. Ha apoyado conflictos bélicos, pero no ha tenido. Ahora, que el Pentágono necesite un enemigo visible es lógico. O sea, todo Ministerio de Defensa, se llame como se llame, necesitan tener un enemigo visible. Pero hay que tomar en cuenta que cuando se ha buscado, que cuando los Estados Unidos ha buscado un enemigo visible, ha tenido fracasos espectaculares, ¿no? Vietnam no pudo haber sido peor ejercicio bélico para buscar un enemigo visible cuando no había enemigo visible realmente. Se metieron en una guerra civil que no debían meterse y yo diría que salieron muy mal parados, ¿no? Y luego hemos sido ya, la generación actual ha sido testigo del fracaso en Irak, del fracaso en Afganistán. Y creo que la ciudadanía estadounidense no está dispuesta a apoyar un nuevo fracaso. Pero indudablemente, el potencial bélico que tienen los Estados Unidos se basa en que haya un enemigo a quien combatir, porque no tiene sentido construir un ejército si no tienes a quien combatir. No, cuando yo visito Costa Rica por mis razones académicas, hace algunos años un grupo con mis colegas del INCAE me hacían una reflexión ante la pregunta que yo les hice: ¿por qué Costa Rica no tiene ejército? Y la respuesta parece muy obvia, muy interesante y realmente eh, demasiado, demasiado fácil para ponerlo de esa manera, ¿no? Porque Costa Rica no tiene que defender y no tiene a quién atacar. O sea, Costa Rica no tiene recursos naturales que sean codiciados por nadie. No tiene una agricultura que sea codiciada por nadie. Costa Rica es un país muy especial y creo que los ticos decidieron ante esta realidad, pues no tener un ejército innecesario. Eh, Mira que cuando sucedió los efectos de paz después de la guerra del CENEPA, eh, yo creo que inconscientemente los ecuatorianos pensamos: ¿y ahora el ejército a qué va a dedicarse, no? Bueno, pues, vemos con, con malicia y con temor que hemos buscado enemigos de diferente orden. Sí, la respuesta a tu pregunta, que no es más, no es realmente una pregunta, sino es una aseveración, es esa. El poder bélico que tienen los Estados Unidos, así como lo tienen las otras potencias, ¿no? Se basa en tener un enemigo visible o reemplazarlo culturalmente, como lo han hecho los chinos, por una pseudo represión, ¿no? O sea, la cultura china da para que ellos realmente acepten el tipo de gobierno
unificado, que yo no le llamaría un gobierno comunista como tal, pero un gobierno en el cual la gran masa está dominada y acepta el dominio. En el caso de nuestras democracias occidentales, los enemigos visibles han sido bastante difíciles de situacionar. Y claro, viene de la mano con que luego de la caída del muro de Berlín y la terminación de la Guerra Fría, viene un nuevo tipo de amenaza, que es el terrorismo. Y claro, el terrorismo no tiene cara. O sea, si tú me dices el país islámico o Al-Qaeda, ¿a quién pertenece? ¿No? O sea, realmente no podíamos situacionar en nadie. Y claro, el presidente Clinton trató de ser muy explicativo para para la comunidad americana y señalar un grupo de países que podían ser potencialmente adversos al mundo americano. Eh, pero creo que solamente el futuro muy próximo nos dirá quién es el enemigo visible, ¿no? Y yo dudo que haya un enemigo visible propiamente dicho. Tal cual, Antonio. Tú mencionaste hace un momento ya algo del programa nuclear de Irán y te consulto, ¿es este programa una herramienta de disuasión o es una amenaza estratégica para el Oriente Próximo? Bueno, mira que hasta nuestra querida amiga Inesita Manzano propone que el Ecuador tenga un desarrollo nuclear para una planta termonuclear de generación eléctrica, ¿no? Eh, el desarrollo nuclear no solamente tiene que enfocarse en el uso bélico del potencial nuclear, y esa ha sido la habilidad con la cual se ha manejado el Irán para ir progresando en su desarrollo, que es, yo considero que es un muy importante desarrollo de su capacidad de generación nuclear. Y claro, oímos el enriquecimiento del eh, el uranio 235, para que tengamos uranio 238, que es el que alimenta eventualmente un arma termonuclear, pero también es el combustible para una fuente termonuclear de generación eléctrica o de otro tipo de generación. Entonces, mira que la comunidad nuclear mundial no se opone a que Irán siga con su programa nuclear. Más aún, si tú analizas los últimos comentarios de las autoridades nucleares, realmente de la comunidad atómica mundial, ¿no? La comunidad de energía atómica mundial. eh, no, eh, no se muestran realmente negativos a que el Irán pueda seguir con su desarrollo nuclear. Ahora, una vez que ya tengan suficiente, bueno, no quisiera ser muy cansón en esto, pero ¿qué es lo que significa enriquecimiento de uranio 235? Realmente el uranio, que es un mineral que se encuentra en minas, eh, este mineral tiene que ser purificado y la purificación se da por medio de centrifugación, porque los átomos, ¿no? Las diferentes moléculas de uranio tienen diferente peso. Entonces van separando con estas muy especiales centrífugas termonucleares, van separando los diferentes tipos de uranio hasta obtener el uranio 238, que es el combustible termonuclear. Uno de los tantos combustibles termonucleares, ¿no? Eh, y utilizan los que están realmente en los principios del desarrollo nuclear,
Se utiliza el uranio porque es el mineral radioactivo más común y más extendido en el mundo. O sea, hay bastante uranio disponible para quien tenga la capacidad de pagarlo por él y de tener las instalaciones que son muy especiales y muy costosas, ¿no? Irán ha ido desarrollando esto y según las versiones no oficiales, sus instalaciones nucleares están 200 metros y más de profundidad en las montañas iraníes. Eh, es evidente que el bombardeo que tuvo Estados Unidos le causó una herida al programa nuclear de Irán. Sin embargo, yo creo que no ha terminado con el desarrollo nuclear del Irán. Tu pregunta, ¿tiene Irán capacidad nuclear? Sí, sí la tiene. Y si la tiene, probablemente esté en capacidad de desarrollar un arma termonuclear. Sí, es muy posible que tenga la capacidad de desarrollarla. Ahora, ¿cómo va a ser la utilización, no? Tú decías, ¿será disuasivo? Pues en el ejército alguna vez me enseñaron que quien saca un arma la tiene que usar, ¿no? O sea, tú no desenfundas una pistola si es que no eres capaz de usarla. Puesto este parangón en la capacidad nuclear de Irán, si ellos llegan a tener una arma nuclear, probablemente la vayan a usar, lo cual sería la hecatombe mundial, porque estaríamos en una tercera guerra mundial que, de acuerdo a la predicción que tuvo Albert Einstein, la cuarta guerra nuclear la pelearemos con palos y piedras, ¿no? Palos y piedras, Antonio. Antonio, y la siguiente pregunta, ya para ir concluyendo, ¿qué impacto tendría, no obstante, tú mencionaste que ya tienen armas nucleares, qué impacto tendría un Irán con armas nucleares en el equilibrio de poder regional en Oriente Próximo? Bueno, mira que el ataque de los Estados Unidos ha tenido una repercusión bastante, no digamos peculiar, ¿no? Pero ha creado un sentimiento de humillación nacional en los iraníes, ¿no? Y a pesar de que no simpatizan con el régimen teocrático está explotando, ¿no? Esta realidad, esta humillación nacional para consolidar el discurso que hemos escuchado de una nación agredida, ¿no? Ahora, ¿qué, qué nos dicen las voces críticas internas? ¿No? Hay que no solamente tomar como referencia a CNN o los medios de comunicación occidentales, ¿no? Sino que tratar de mirar qué es lo que dice la voz interna, la crítica interna. Señalan que hay una falta de transparencia nuclear que ha puesto al país en un riesgo innecesario. Pero que yo esté insatisfecho de que el ejército, en el caso mío ecuatoriano, que el ejército se arme y mejore su armamento, no significa que yo esté muy de acuerdo en que se disminuya el presupuesto de educación y de salud para comprar armamento. Entonces, esta crítica interna, que hay una falta de transparencia en el desarrollo nuclear de Irán, eh, pues hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y la juventud, como yo le decía, urbana e ilustrada, no está interesada en lo que el resto del mundo árabe parecería asentir y aceptar en una guerra santa, el yihad. Los, los persas, los iraníes, no están de acuerdo a eso, ¿no? Y más bien quisieran una apertura, o derechos que no los tienen realmente bajo la teocracia, y
aspirarían a una economía funcional, ¿no? Entonces, si bien el gobierno iraní, el gobierno teocrático iraní, ha usado este bombardeo como una herramienta de cohesión momentánea, no va a resolver las fracturas internas que tiene ya el país iraní. Yo creo que el- la- la- el- no fue muy bien analizado en el Pentágono cuál iba a ser la repercusión de un Irán agredido. Sí, hay un sentimiento de humillación, pero evidentemente no va a durar eso, ¿no? Y yo creo que los Estados Unidos tienen una capacidad muy grande diplomática cuando la quieren usar. Y esperaría que realmente su capacidad y su historia democrática y diplomática impere en esta situación para que no haya una escalada de una guerra que tendría unas repercusiones impensables, ¿no? Entonces, ahora, creo que quisiera que me des unos cuantos minutos para mirar cuál ha sido la reacción internacional. Y yo quisiera hacerte una pregunta para poder yo desarrollar en base de tu respuesta. ¿Tú crees, Timmy, que la reacción internacional ante esta situación iraní, Israel, Estados Unidos, ha tenido un silencio cómplice o un sentimiento de alarma global? No, evidentemente con la problemática en Oriente Próximo, lo que ha sucedido es un cambio de centro de gravedad desde mi óptica, Antonio. En un principio, la problemática tiene que ver con la causa palestina y cuando Israel se vio a sí mismo que la comunidad internacional estaba aislándola por la serie de atropellos, por lo que supone lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, súbitamente aparece el problema en Irán y van los ataques a Irán. Y una comunidad, o Unión Europea más bien, Unión Europea que rechazaba la política de Netanyahu en la Franja de Gaza, en un momento dado le dio el espaldarazo a Israel sobre lo que pasaba en Irán. Entonces, la comunidad internacional, frente a lo que se ha presentado en un ámbito, ha mostrado una faceta. En la situación de Irán, ciertamente han cerrado filas para darle el respaldo total a Estados Unidos y a Israel, si esa era si a ese punto querías llegar. Sí, es decir, por primera vez en décadas nos han pedido que nos alineemos con alguien, ¿no? Y tú mira que desde 1970, cuando se inició el conflicto en Indochina, en Vietnam, pues no nos han pedido realmente a nuestro mundo latinoamericano alineado con Occidente, que nos alineemos con políticas de ataque bélico, ¿no? Y ahora se nos pide alinearnos. Pero mira que yo pienso que hay una preocupación ambigua internacional. Por un lado, Israel celebra discretamente el bombardeo de Estados Unidos a Irán porque considera que el programa nuclear iraní es una amenaza existencial. Y yo creo que si Irán desarrolla su primera arma nuclear, va a hacer desaparecer Israel. O sea, no me quepa la menor duda de eso. Pero mira que en un mundo multipolar, Rusia y China condenan el ataque de Estados Unidos, pero con mucha tibieza, porque no buscan confrontar directamente con Estados Unidos. Y claro, se alinean con un incómodo aliado, ¿no? Que es Irán. Ahora, Europa pide moderación, yo diría, pide moderación entre comillas, ¿no? Porque la influencia de Teherán es prácticamente nula tras el fracaso del acuerdo nuclear del cual se separó Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que realmente no hay un silencio cómplice internacional, pero sí hay una preocupación muy seria
temor a que se dispare una carrera armamentística y una guerra nuclear, ¿no? Y eso, pues, eventualmente los primeros actores van a ser, qué sé yo, Líbano, Irak, Siria y lo que está en el Golfo Pérsico. Yo quisiera concluir solamente con una idea. Irán es una nación herida, pero no derrotada. Irán ha sido golpeado en sus símbolos más sagrados de poder nacional. Y creo que de una manera u otra, los jóvenes apreciaban que Irán desarrolle su capacidad nuclear. Pero claro, rechazan la posibilidad de tener un arma nuclear, ¿no? Pero les encantaría tener una usina nuclear generando suficiente electricidad y barata electricidad. Pero realmente Irán ha demostrado a través de su historia que nunca responde de forma inmediata ni predecible. Entonces, realmente yo quisiera concluir agradeciéndote, pero yo creo que el riesgo verdadero que hay en esta confrontación que tiene Irán no es con los Estados Unidos, es con el mundo realmente, es cómo va a reaccionar mañana. Si en la estrategia de venganza puede incubarse en años, que evidentemente eh, yo quisiera decir, ya en este mundo que trata de ser claro y transparente, ya no hay zonas grises, ¿no? El conflicto ha pasado de juego diplomático a una confrontación directa. Y pues veamos cómo llega a un punto final en el cual no haya una espiral de violencia. Gracias, Antonio. Y más bien te dejo una pregunta retórica. ¿Será que Irán es víctima de un cerco occidental o es responsable de su aislamiento por sus propias decisiones, mi querido Antonio? Bueno, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, realmente el Irán fue creado, el Irán moderno de la época de Shah, fue creado o promovido por el mundo occidental, especialmente por los Estados Unidos. Pero al final del día lo abandonaron, ¿no? Y eso hizo que triunfe la revolución islámica y la revolución islámica se ha caracterizado por aislamiento, no solamente en el Irán, sino en todos los países que manejan el Islam como una parte sustantiva en el gobierno, ¿no? Eh, los países más abiertos son los que menos musulmanes son. Pero mientras más musulmán es un país, más aislado se presenta, ¿no? Y eso, pues, es algo que no es una pregunta retórica, Timi, es una pregunta real. El Irán se aisló. Se aisló por muchas razones, porque se buscó un grupo de países que puedan compartir, ¿no? Y el compartir también lo pongo entre comillas, sus ideas, que son unas ideas destruir a Israel, ¿no? O sea, el Irán creo que tiene como pensamiento básico que Israel no debe existir. Y eso pues ha obligado a que su gobierno y su conducta sea ah, de un aislamiento bastante pronunciado. Perfecto. Gracias, Antonio. No, pues Eh, gracias a ti y a los radioescuchas y videoescuchas que nos permiten llegarlos con estas ideas en las cuales, mira, no, yo no he querido ser ecléctico ni ecuánime. He querido que nuestros oyentes nos tengan una visión más imparcial de eso, que conozcan más lo que es el Irán, ¿no? O sea, no simplemente alinearse con algo que no conozco, que es lo que sucedió en la confrontación con Vietnam. La mayor parte del mundo no sabía ni siquiera dónde estaba Vietnam, ¿no? Bueno, muchas gracias, Timmy, y gracias a los radioescuchas y bien. televidentes. Para concluir, deseo agradecer a PhD Luis Antonio Quesada Pavón,
por su erudición y criterio muy bien informado en un tema de tanta complejidad. A nuestros auspiciantes agradecerles y a los grupos que nos han permitido replicar este programa, mil gracias también. Será hasta una próxima oportunidad y buenas noches. Un abrazo, Antonio. Gracias. Buenas noches, gracias, Timmy, gracias. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,